Bueno, nosotros somos el Grupo 8, yo me llamo Martín Rodríguez Yo soy María Jimena Soto. Y yo, Sofía Redman. y bueno, vamos a hablar del video El arte rupestre, un arte eterno, que este es un video sobre una conferencia que dio un escritor español que se llama Félix de Azuajo. En esta, pues, Félix trata varios temas alrededor de lo que es el arte rupestre, qué significa y para qué lo hacían, y después de ver todo esto, pues sí, algo de lo que él habla, de lo que me parece más interesante es de la actualidad de estas pinturas que vemos, de que si bien hay unas que tienen 26.000 años, 35.000 años y así, siguen estando vivas hoy en día. ¿Por qué? Porque los conceptos que muestran y las maneras de las que fueron hechas son hechas como con una realidad del arte mucho más verdadera del arte de lo que suelen ser muchas producciones actuales, modernas y hechas a lo largo de la historia. Por ejemplo, él decía una frase que decía Picasso, que era: después de Altamira, todo es, no me acuerdo, pero todo era malo, todo es malo, algo así. Pero sí, entonces es interesante ver cómo pues habla sobre cómo el humano, el neandertal, el humano de las cavernas de esas épocas, logró tener como una sensibilidad, como un interés por quién era y por diferenciarse de las otras como criaturas. Entonces era como, sí, pues tuvo suficiente tiempo para dejar de pensar en satisfacer esas necesidades inmediatas y ya empezar a cuestionarse. Entonces él empezó a ahondar en que eran como, por ejemplo, esas costumbres funerarias, de que eso era para separarlo de los animales, de cómo el animal era no como un dios o más o menos sino una deidad, pero más que todo desde el punto de vista de cómo el ser humano apuntaba a ser como los animales en ese cierto sentido de perfección o como de existir, porque si el animal es perfecto, y si bien, pues bueno, se presenta a nosotros como una presa, nosotros la cazamos, ellos admiran la manera en la que ese animal hacía que pues sí pudieran vivir más, y aparte como este animal después de cada año lograba volver a la vida, renacía y tenía los mismos comportamientos. Entonces era como si reconocían esa superioridad como de especie, como no de especie, porque ellos no diferenciaban así como tal, pero esa superioridad del animal en contra del ser humano. Sí, añadiendo, él decía que ellos veían casi los animales como un dios Semejante. y también semejante. Y pues como verlos así y estar como en ese tipo como de comportamiento, ellos también empezaron a darse cuenta como que cada año había un nuevo integrante de la familia, ellos también sentían que tenían que ir a ese mismo ritmo y la forma en que los admiran, porque nunca dicen, bueno, los casamos, pero ellos son los que nos dan la comida, entonces es algo no como comida, sino admiración hacia los animales. Y hablan también como sobre ese proceso de la caza, que no era como, pues bueno, sí es una especie más fuerte que la otra, pero era dándose cuenta que el animal era superior que el ser humano en ese momento, como ese animal se rendía ante el ser humano para hacer comida. Entonces ya era también como, hablaban sobre todo eso que ellos hacían en las cuevas, era como una manera de, pues sí, diferenciarse, pero también como dignificar como ese animal. Entonces, no sé, hasta por ejemplo, yo creería como, bueno, ahí se habla un momento sobre cómo al ser humano sí se entierra, pero al animal no. Sí. Entonces, de pronto, esa manera en la que lo meten dentro de las cuevas y lo pintan allá es como esa representación de tratar también como de humanizar ese animal, como, bueno, estamos enterrando un cuerpo como tal de este animal, en vez de ser como, estamos dejándolo ahí para que se pudra como, pues sino alejándolo de nosotros. No sé si me hago entender, pero sí. Sí, de hecho, eso me pareció muy importante porque ellos decían como que a los humanos los enterraban esperando como una reencarnación, pero los animales como que no, o sea, siempre aparecía uno nuevo, o sea, siempre como que regresaba, entonces lo veían como una deidad. Pero, y también como que ellos comenzaron a ver que los animales y ellos eran como una semejanza, pero ellos eran superiores, porque tenían como este estilo de reproducción y ellos veían que era muy parecido, entonces ellos comienzan como a eh, guardar esa historia, lo que sabían, en las paredes de las cuevas. Y de hecho el muchacho decía como, perdón, el escritor, muchacho, el escritor decía que se pinta lo que se sabe, no lo que se ve. Entonces esa parte digamos que me pareció bastante importante.
sí, almacenar como el conocimiento Ujú. para que ya las siguientes generaciones ya lo tengan guardado Ajá. o almacenado.